Presento ante el pueblo hondureño la primera parte del informe sobre la real situación económica y financiera del Estado. En la próxima hora, ustedes serán testigos del relato y la descripción de cómo opera la red de corrupción que ha saqueado el Estado de Honduras y sus instituciones hasta sumir nuestro país en la mayor de sus desgracias y vergüenzas. Honduras no es el Estado que manda la Constitución, sino un despojo resultado de decretos disfrazados de legalidad, fideicomisos, asociaciones público-privadas y PCM atroces que han servido para justificar hasta en sus entrañas la demolición del pueblo hondureño. Enfrentamos el desafío más grande que podamos imaginar. ¿Rescatamos el Estado o se lo terminamos de entregar a la corrupción? La explicación trataré de hacerla clara y sencilla sobre la situación económica y financiera en que hemos recibido el Estado. No esperen que hablaré del tipo de cambio, de la tasa de interés, de los factores de crecimiento, de la demanda y la oferta, del crecimiento de la producción, del crecimiento económico, de las políticas macroeconómicas, de la tasa de inflación o de la tasa de interés. No hablaré de eso. Estamos, y de eso hablaré, ante el resultado del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, que tuvo un elevado costo de vidas humanas y que además dio paso a un régimen autoritario que impuso la opresión como forma de sostener la injusticia. Hoy resulta imprescindible para los hondureños comprender la construcción histórica iniciada en aquella fatídica fecha, justamente para que no volvamos a transitar por este camino doloroso en el que corrió la sangre de inocentes y miles de familias emprendieron un viaje sin retorno en busca de condiciones de vida digna. No existen justificaciones racionales frente a lo que recibimos. La variable sobresaliente es la corrupción generalizada dentro del sistema inhumano que convirtió nuestro país en guarida de delincuentes y en fábrica de pobres. La desigualdad tiene rostro y lo vemos diariamente en la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Para los amantes de la ley y de la institucionalidad está desplomada y hundida. Ha cedido el paso y control al crimen organizado y el narcotráfico, con leyes, pero sin justicia ni instituciones capaces de impartirla. No existen casualidades, por mucha propaganda que se pague para hacer creer otra cosa. Lo que ha sucedido en estos 12 años es un fenómeno estructural y como tal debemos entenderlo. Para sostener este sistema inhumano se perpetraron 2 sendos fraudes electorales. Y es por ello, por lo que también, a pesar de haber perdido las elecciones de forma contundente y aleccionadora, pretendieron arrebatarle al pueblo la dirección del Congreso de la República.
bajo el mando de una mujer excepcional que con gran sentido de patria y en alianza permanente con el pueblo ha iniciado la tarea de construir una sociedad humana, de emprender el tránsito de una dictadura basada en el crimen, la corrupción y el narcotráfico, hacia una democracia socialista, cimentada en la justicia, la transparencia y la participación ciudadana. Nos mantendremos siempre moral y éticamente invencibles. Administración de los fondos públicos. Este presupuesto, del cual tengo acá una copia, este presupuesto que tienen todas las secretarías de Estado, que tienen los organismos desconcentrados y descentralizados, este presupuesto que tienen todos los sectores de la sociedad, es un presupuesto falso y fuente de corrupción. Es de 308.000 millones de lempiras, equivalente a más de 12.000 millones de dólares. Fue formulado y aprobado por el régimen en el mes de diciembre pasado, después de perder las elecciones. Este presupuesto es falso, no refleja la verdad y es fuente de corrupción porque manipuló cifras, incluyó programas y proyectos sin estudios ni financiamiento, y no cabe ninguna duda que fue elaborado de manera impúdica y descarada, con conocimiento que a partir del 27 de enero iniciaba la nueva administración, que requería de su propio presupuesto para el desarrollo del programa por el cual votó el pueblo. El presupuesto 2022 es una calca de los últimos 12 años, un instrumento que solo ha servido para empobrecer al país, apuntando únicamente al sostenimiento de un corrompido y mafioso sistema que, dirigido en red, no les ha importado el crecimiento y la profundización de la desigualdad y la pobreza. Fuera de este presupuesto, entre diciembre y enero se aprobaron decretos y contratos legislativos y PCM ejecutivos con un impacto presupuestario determinado parcialmente en más de 750 millones de lempiras, que no están aquí, solo en el papel. Se pagó prestaciones en el mes de enero, antes de su salida. Solo el día 7 de enero, con fraude de ley y abuso de autoridad, se extrajo 64.9 millones de lempiras, justificados como pagos diversos y también como prestaciones. Entre el 1 y el 26 de enero de 2022, un día antes de la toma de posesión, utilizando la Tesorería General de la República, extrajeron más de 400 millones de lempiras para beneficiar, entre otros, a altos funcionarios. Hay un listado parcial de 60. El déficit de este presupuesto 2022 ronda el 35%, sin incluir la deuda histórica y la deuda flotante de la ENE. Ocupamos endeudarnos en 64.000 millones de lempiras, o sea, en más de 2.000 millones de dólares para poder cubrirlo. Y cubrirlo estamos hablando de los 10 meses que quedan pasado febrero, requeridos para la administración centralizada. El Estado proyecta recaudar 127.000 millones de los 179.000, de los cuales el 50% es para el pago de la deuda
incluidos los 12.000 millones de la deuda flotante que nos dejaron, no la de la ENE, sino la de la administración centralizada. El déficit nos obliga a acudir a la banca para que nos financie préstamos hasta por 64.000 millones de lempiras, o sea, por 2.600 millones de dólares. Está ahí una gráfica que fue presentada en la sesión de trabajo del gabinete y que demuestra mes por mes los déficits que estamos enfrentando. Ahí está el mes de febrero, con un déficit de más de 7.000 millones de lempiras. Por eso, doctor ministro de Salud y profesor ministro de Educación, por más mensajitos que me envíen y llamadas que me hagan, no tengo dinero de dónde pagar los empleados. No hay para pagar la planilla. Ayer entraron a caja 9 millones de lempiras, pero los requerimientos solo para el pago de salario en educación andan por los 140 millones, en salud lo que está cargado hasta el día de ayer 40 millones de lempiras, en todas las instituciones, y todas escriben y todas llaman. Ahí está el déficit del mes de febrero. El déficit del mes de marzo es de 31.000 millones, porque hay un vencimiento de deuda pasada. El déficit del mes de mayo es de 12.000 millones. Y si ustedes ven la columna final, el total del déficit está ahí expresado en 64.000 millones de lempiras y 2.000 millones de dólares en la administración central. Este es nuestro desafío y lo vamos a vencer. Y para ello, tenemos que adoptar medidas y entender que el momento especial que vivimos requiere del acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. Vamos a encontrar soluciones. Esa es nuestra tarea y la vamos a cumplir al lado de nuestra presidenta con éxito y con eficiencia. Hoy, el Banco Central, dirigido por la licenciada Rebeca Santos, en el directorio y gracias al decreto de emergencia financiera que aprobó el Congreso, ha aprobado por unanimidad los fondos por casi 19.000 millones de lempiras para poder inyectar la caja, no para derrocharlos, sino para empezar a cubrir de forma ordenada las obligaciones. Este presupuesto falso y de la corrupción incluye más de 2.300 millones de lempiras como transferencias a ONG y a entes sin beneficiario. No contempla ningún renglón para cubrir pago de demandas, prestaciones y derechos laborales, desastres naturales y epidemias, pero sí incluye esos 1.347 millones de lempiras para transferencias sin beneficiario y los 1.088 para transferencias a ONG. Mientras de este presupuesto se suprimieron en el Congreso, no sé por qué motivo y por qué razón, 3.500 millones
que la CEFIN incluyó como intereses por el servicio de la deuda. Lo hemos revisado al detalle con nuestros dos viceministros que nos acompañan esta mañana y también con parte del equipo institucional que aún labora en la Secretaría de Finanzas. Se ha roto completamente el principio constitucional de caja única del Tesoro y existen en cada poder del Estado e instituciones decenas de cuentas bancarias con recursos públicos. Hasta ayer miércoles, en apenas 29 cajas del Banco Central, varias instituciones, disponen de 4.000 millones de lempiras, mientras la CEFIN ajusta el pago de los 400 millones a los trabajadores de salud y los 1.400 millones a los maestros. Ahí está el dinero de varias instituciones, pero en las cuentas diversas del Banco Central. Es atribución constitucional de la Presidenta de la República, la Administración General del Estado, pero también es atribución constitucional la dirección de la política económica y financiera. Pero la Secretaría de Finanzas no tiene ninguna información ni registro relacionado con los gastos de salarios, viáticos, consumo, transferencias del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la propia presidencia pasada, del Ministerio Público y de otras instituciones que en una clara violación de la Constitución han sido autorizadas para realizar pagos fuera de la cuenta única del Tesoro. La CEFIN les hace transferencias mensuales globales a sus cuentas bancarias y ellas se encargan de realizar los pagos que llevan internamente con sus propios sistemas de planillas. Con la sola transferencia global de fondos se legaliza el gasto en el presupuesto y la única clasificación que existe en este presupuesto es si el gasto es corriente o si el gasto es de capital. Pagó alrededor del 54% del total de la deuda flotante acumulada en 2021 y nos dejó sin fondos para pagar el mes que se vence por los salarios a los maestros y al personal de salud de primera línea. No hay ni un lempira para esos pagos. Hay que recoger diario y pagar diario y por partes. Un detalle importante para la prensa que toma notas: durante el mes de diciembre 2021, después de las elecciones, la TGR, la Tesorería, transfirió a los bancos fiduciarios un monto de 2.200 millones, conforme actas de comités técnicos. Esos 2.200 millones todavía no los han gastado los bancos fiduciarios, pero ya están en el fideicomiso y por lo tanto la Tesorería no puede hacer uso de ellos. La disponibilidad fue totalmente afectada. Fideicomisos pagados están ahí expuestos. Los pagados en el mes de diciembre: infraestructura vial, fideicomiso para promover y fortalecer el deporte, fideicomiso de la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, fideicomiso para la conversión en el sistema de carburación y uso de combustibles, construcciones y una serie de servicios que ocupan el último lugar dentro de la norma.
Como punto tercero de esta presentación, destaco los fideicomisos, pero destaco de los fideicomisos no como lo haría si estuviera en condición de inversionista privada, como corresponde y como es legítimo dentro del sector privado. Destaco los fideicomisos desde la perspectiva de la función pública. Desde la perspectiva de la función pública, fueron utilizados y son parte del esquema de corrupción para eludir el cumplimiento del principio constitucional de caja única del Tesoro y, entre otras, la ley de contratación del Estado. Y uno se pregunta, ¿dónde están todos los auditores de todas las instituciones y de todo el Estado? ¿Qué se hicieron? 40.000 millones ejecutó el fideicomiso de Vida Mejor entre 2014 y 2021. 6.000 millones más de lo presupuestado. 13 de 70 fideicomisos con más de 12.000 millones en este presupuesto de papel. Más de 11.000 millones de lempiras están disponibles en las cajas de todos estos fideicomisos, que se supone, se registran, se presume que son 70, pero que datos para esta primera parte del informe solo constan de 13. No pasan por ONCAE, ni por Honducompras, ni por todo el entramado jurídico construido para transparentar el uso de los recursos públicos. Han sido exportados del derecho privado al derecho público y se construyeron dentro del esquema por excelencia para extraer fondos públicos y eludir el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y de corrupción. Aquí tengo una copia de uno de los fideicomisos, desde la perspectiva pública. Este es un contrato de fideicomiso. Son administrados por comités que los integran instituciones del Estado, sectores de la sociedad civil, sector privado. Tienen potestad esos comités de los fideicomisos para decidir cuáles proyectos ejecutan. Tienen potestades, no tienen auditoría, no rinden cuentas, están sin regularizar y sin legalizar miles de millones de lempiras pasados por la figura de los fideicomisos. Nadie sabe dónde están sus documentos. En la Secretaría de Finanzas, el único epígrafe que aparece es sin regularización, sin legalización. El dinero de estos fideicomisos, como es natural en un contrato de fideicomiso, no entra a la caja de la cuenta única del Tesoro. Algunos, como los que ahora presento, pasan, pero solo dejando la huella que evidencia la descapitalización de la cuenta única, disminuida en su capacidad para afrontar los compromisos del Estado. Voy a hablar de algunos. Fideicomiso en BAC y los hospitales móviles. Este contrato para infraestructura vial, el contrato de fideicomiso, que es para infraestructura vial, vence en el año 2045. Está constituido como garantía de un préstamo sindicado con participación de varios bancos en la adjudicación. El comité lo integra Invest, la Secretaría de Coordinación de Gobierno, quien lo preside,
la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico, el CNA y el COEP. El 19 de marzo y el 2 de abril, bajo este fideicomiso, se ordenaron los F01 para los hospitales móviles. Pero el pago de los más de 1.100 millones de lempiras no lo hizo ni pasó por BAC. No lo hizo ni pasó por BAC. Lo hizo CEFIN. Lo hizo la CEFIN directamente al beneficiario en los Estados Unidos a través del Banco Central en dólares. Aunque esta operación la pagó la CEFIN, presupuestaria y contablemente está registrada como inversión en fideicomiso y no como hospitales móviles. La responsable de este fideicomiso es la CEFIN, que fue quien ordenó el pago directamente. Ningún tesorero va a hacer un pago sin orden del ministro, y máxime por 1.100 millones de lempiras. 17 fideicomisos hay en Banprovi. Banprovi tiene de este dinero de los fideicomisos más de 2.000 millones en inversiones, porque es curioso, el dinero de fideicomisos también participa en procesos de inversión, compra bonos del Estado, los mismos de CEFIN, para poder suplir las necesidades. De los 17 fideicomisos en Banprovi, hay 2.000 millones de lempiras en la cartera de préstamo y tienen un disponible a este momento de 1.187 millones de lempiras en caja. La caja única del Estado no tiene, pero los fideicomisos sí. 4 fideicomisos en Banco Central. 4, porque los hay en la banca privada y en la banca pública. El primero, del Banco Central, el fideicomiso de Vida Mejor. Este fideicomiso es por tiempo indefinido, desde el año 2014, como dije antes, hasta el año 2021, aunque con un presupuesto de 34.000 millones, ejecutaron 40.000 millones en una serie de proyectos y programas con distintos nombres y distintas calificaciones. Durante el año 2021 ejecutaron más de 1.000 millones de lo presupuestado. Tienen pendiente de legalizar y regularizar cientos de millones de lempiras. Con vivienda, se emprende, con Chamba Vivir Mejor, forman parte de los programas de este fideicomiso. Fideicomiso de la tasa de seguridad. Este fideicomiso no tiene datos en la CEFIN. Están pendientes de legalizar. A la fecha, el fideicomiso de la tasa de seguridad con su comité ha invertido 200 millones en bonos de la ENE. Tiene 181 millones disponibles, pero además de los 200 millones de bonos invertidos en la ENE, tiene otros 200 millones de inversión. Fideicomiso de apoyo a la vivienda y al sector informal tiene disponibles 96 millones en su cuenta.